noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:33, el gobierno hizo efectiva las recomendaciones que anunció en los últimos días para que entidades del sector público y empresas privadas hagan trabajo en casa por el mantenimiento al que será sometida la planta regasificadora por donde entra ese gas importado que llega a nuestro país. Magda Páez, usted tiene los detalles de esas recomendaciones, explíquenos. Daniela, pues así es, el Ministerio de Trabajo expidió una circular en la que da recomendaciones al sector público y privado para que se implemente el teletrabajo, el trabajo en casa temporalmente por el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena, como usted lo decía. Lo que se busca precisamente es ahorrar energía durante estos días. Por tanto, la medida se llevaría a cabo, se implementaría del 30 de julio al 3 de agosto. Lo que sucede además en este lapso es que la regasificadora de Cartagena deja de prestar el servicio de gas a varias termoeléctricas, que son las encargadas del suministro de energía. Por tanto, esta afectación se sentiría principalmente en los departamentos de La Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar, que son principalmente los que presentan traumatismos en la prestación del servicio de energía eléctrica. Escuchemos qué dice el gobierno respecto a esta medida. En la medida de lo posible, si estas actividades no entorpecen las labores normales, pues lo ideal es que las puedan hacer en su casa. ¿En qué no afecta? No afecta el salario, no afecta el auxilio de transporte, no afecta las condiciones laborales previas, no hay modificaciones del contrato de ninguna categoría, porque el llamado que hacemos desde el Ministerio de Trabajo es a usar la modalidad de trabajo en casa, que es una modalidad transitoria, ocasional y que debe obedecer a una causa que en su justa medida sea transitoria como esta, que además estamos definiendo la transitoriedad por 3 días. Pues si bien esta medida se contempla de manera temporal, el gobierno también ha planteado que podría ser una solución para mitigar los impactos del fenómeno del Niño en el país. Por eso a esta hora hacemos contacto con el exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, que fue precisamente el ministro que estuvo en la época de Gaviria cuando el país sufrió el recordado apagón. Buenos días, ministro, bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, me place saludarlos. Igualmente, ministro. Bueno, hablemos un poco de esta medida del trabajo en casa, ministro. ¿Usted la ve viable? ¿Cree que en este momento en que estamos viviendo la llegada del fenómeno del Niño tendría un real impacto en el ahorro de energía? Puede tener un impacto en el ahorro de energía, aunque es limitado, porque ustedes comprenden que la energía que se ahorra en las oficinas pues también tiene una réplica en los hogares. Tienen que prender más computadores, más bombillas eléctricas, pero puede ayudar. Pero la preparación para un eventual super niño que va a llegar es la sumatoria de una serie de cosas, eh, muchas de las cuales son mucho más profundas que el teletrabajo. Doctor Restrepo, si bien el gobierno habla de una medida que tardaría 5 días, también habla y hace énfasis en los riesgos que nos traería el fenómeno del Niño para el país. ¿Usted cree que estamos ante un riesgo de un apagón? Estamos caminando en el borde de la navaja. No hay certeza de que vaya a haber apagón, pero sí hay todos los indicios de que va a haber una restricción en la oferta de energía. Por lo tanto, las medidas que se tienen que tomar preventivas, como decía en la pregunta anterior, son de mucho fondo. Por ejemplo, se hace apremiante que el gobierno termine, porque no ha terminado, el trabajo de la colectora de La Guajira. ¿Qué es la colectora de La Guajira? Es una línea de transmisión que va a sacar de La Guajira grandes cantidades de energía que hoy se están produciendo eólicamente y que no han podido salir, y también por el sol, pero que no han podido salir a incorporarse a la red nacional porque falta transmisión. Esa es una de las medidas más de fondo, ponerle el acelerador a la colectora, que así se llama, para sacar esa energía. Claro. Y que esté disponible en la red nacional. Hoy no lo está. Pero Hoy está atrapada. Otra medida muy de fondo es
ponerle el acelerador a la segunda planta de regasificación, porque esta que va a entrar en mantenimiento en estos días, pues es una, y es la única que tiene el país. Se está construyendo otra en Buenaventura, que ya va bastante avanzada, pero que sería muy bueno tenerla lista también cuando llegue el punto más álgido del niño. Medidas como esas de fondo, además de medidas pedagógicas en los colegios, en los hogares, para consumir menos energía, para ser ahorradores en el baño, en fin, medidas de ese tipo sí también complementan las que acabo de mencionar. Doctor Restrepo, ¿y usted sí qué sabe de esta medida? Desde Hidroituango, desde la capital, desde Antioquia, han propuesto la tan sonada, famosa, hace muchos años, Hora Gaviria. ANDEC dice que hay medidas mucho más efectivas. ¿Usted coincide con esta apreciación? Pues mire, esa medida la implementamos durante los tiempos del presidente Gaviria, cuando hubo el famoso apagón de aquel entonces. La verdad es que no nos dio muy buen resultado. Esa es la verdad. Porque cambia tan radicalmente los hábitos de los niños que tienen que salir de noche, de los hogares, que es más la incomodidad y la molestia de los usuarios que los beneficios en ahorro. Ese es el testimonio que yo puedo dar. No nos dio buen resultado la que ahora se llama Hora Gaviria. Por ejemplo, doctor Restrepo, teniendo en cuenta que gran parte de la economía también se mueve entre informalidad, entre presencia estricta, el comercio, servicios directos, ¿usted cree que tampoco tendría tanto eco o tanto resultado esas medidas de trabajar desde casa? Las medidas de trabajar desde casa puede tener algún efecto, pero muy marginal para el problema que tenemos enfrente. Es decir, porque, como les decía, va uno por lo otro. Tiene economía en las oficinas, pero tiene más consumo en los hogares, el teletrabajo. Entonces queda un remanente positivo, pero eso es casi que una gota de agua frente al problema que podemos tener si llega el niño con la crudeza con que se ha mencionado. Es Juan Camilo Restrepo, exministro de Minas y Energía. Doctor Restrepo, muy amable, gracias por estos minutos. Bueno, que estén muy bien.